Bien, nos acompaña Rafael Simón Jiménez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. También Rafael Simón, pues bien conocido desde hace muchos años, dirigente político, en fin. Pero hay muchas cosas, ¿no?, de qué hablar en este momento, porque la verdad que estamos sobre un escenario que lo marca la incertidumbre, a veces la confusión, a veces hasta el miedo, porque hay cosas que mucha gente comienza a imaginarse y desde luego se multiplican las especulaciones y los ejercicios de conjetura. Tu percepción, Rafael Simón, sobre lo que ha sido la dinámica de lo que hasta ahora es este proceso electoral que no ha comenzado en la formalidad de campaña, pero ya parece que estuviéramos dentro de ella, ¿no? Así es. Y bienvenido, por supuesto. Y gracias, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Mira, lo más importante es cómo los venezolanos hacemos para convertir el 28 de julio en un antes y un después de lo que ha sido el destino venezolano en estos últimos 25 años. Las elecciones del 28 de junio, suponiendo, como todo el mundo, como lo indican todas las encuestas, que ganara el candidato de la oposición, González Urrutia, de todas maneras, si no están recubiertas de una serie de garantías y sobre todo de una gran negociación, no arrojarían en lo inmediato ningún resultado positivo para el país, porque sería la continuación de la confrontación, del enfrentamiento, de la división que ha llevado al país al colapso en que vive la vida de los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear desde mi modesto punto de vista? En primer lugar, hay que plantear las elecciones del 28 de julio no como la perspectiva de un cambio de gobierno o la continuidad de un gobierno, sino la transición, sino el cierre, pero además el cierre de un ciclo histórico, que ha sido lamentable para Venezuela en todos los órdenes, que ha significado la destrucción del país, el padecimiento masivo de la población, la emigración masiva afuera. O sea, que gobierno y oposición, o sea, chavismo y las fuerzas alternativas, tienen que vislumbrar un nuevo país y comprometerse, sea cual sea el resultado electoral, con ese nuevo país. Fíjate tú, y eso tiene, porque... El tema estará en la disposición. Y esto suena sectores, así como utópico, como si uno fuera un angelito, que lo fueran a enterrar en una blanca, que está pensando en cosas tan maravillosas. No vale. Se han tomado algunas iniciativas. Por ejemplo, una iniciativa que pareciera dormida, aun cuando la diplomacia real es la que no funciona con los micrófonos enfrente. Pero la propuesta esta que hicieron los presidentes Lula y Petro, que yo la traduzco en lo que yo llamaría un estatuto de garantías. ¿Qué significaría un estatuto de garantías? Un compromiso suscrito y negociado por ambas partes que le dé garantías a ambas partes. Sí, garantías, por ejemplo... al ganador y al perdedor. Bueno, porque fíjate tú planteaste una cosa bien interesante. ¿Cómo sería una transición, suponiendo que ganara González Urrutia, cómo sería ese periodo de los 6 meses hasta que asuma en enero del 2025? Entonces, eso tiene que ser normado, reglado. Eso habría que negociarlo. Por un acuerdo político, es lo que estoy diciendo. Y el tema de quién pierda, porque lo que no va a firmar el chavismo, y desde su lógica tienen razón, es una cosa que de una vez los coloque como perdedores. Es un poco la reacción que ellos han tenido frente a la interpretación que ellos dicen que tiene Petro, particularmente, de un estatuto para la transición. Entonces yo cuando hablo de transición, bueno, es reconocer por anticipado lo que seguramente será una realidad el 28 de julio, pero que nadie va, todo el que compite está compitiendo con la idea de ganar y ellos están poniéndole a su cuestión que estén agotados, que el país los rechace, que estén en minoría. Eso es otra cosa que se verá el día de las urnas. Eso de un estatuto de garantía sería muy interesante. Yo creo que eso hay que bregarlo en un doble escenario. El escenario interno, con las partes que están en juego y sobre todo una cosa muy importante, Carlos, también, en la que yo he venido insistiendo, que es la constitución de un centro político. De un centro político que aparezca absolutamente diferenciado de los radicales de un lado y de otro y que pueda ser interlocutor, gestor, garante precisamente de esos compromisos. Ahora, el tema está en que, de esto que tú planteas, ¿cuántas de las partes estarían en disposición de asumirlo? Claro. Hay sectores muy radicales dentro de la estructura del poder, dentro de la estructura del gobierno, y sectores muy radicales también en la estructura de la oposición. O sea, ¿qué hacer con esos sectores si estás buscando un centro político para la conciliación y el entendimiento? Bueno, aislarlos, reducirlos, hacerlos irrelevantes y entender que la sensatez y sobre todo el deseo de un país distinto. Yo creo que en el propio presidente Maduro tiene que haber la reflexión sobre qué sentido tendría para ellos, por ejemplo, gobernar 6 años más sobre las ruinas de Venezuela. Mira, el chavismo tiene, yo no soy asesor de ellos, ni seguramente yo me querrán como asesor, pero el chavismo está agotado en el mensaje, agotado en un país que lo han destruido. Entonces tienen ellos mismos
que replantearse y reconstruir el relato, la estrategia. Y qué bien le caería, mira, yo, y lo digo con una mayor sinceridad, Una derrota. bueno, la alternabilidad, que es un principio además Para no hablar de democrático. derrota, la alternabilidad. Fíjate tú, yo que conocí el monstruo por dentro y que como historiador, digamos, tengo una perspectiva de todo esto. ¿Tú sabes cuál fue el error o la falla de origen, como llaman ahora, del chavismo? Un tránsito muy rápido al poder. El chavismo, fíjate tú, Lula, por poner un ejemplo, que es una estadística. Oye, pasó 3 veces Bueno, como candidato. No, sé y cuánto como más. candidato. Y entonces el PT, su partido, trabajó en las instituciones, en los consejos municipales. Entonces pulió un talante democrático. Aprendió lo que es la democracia, alternabilidad, Pero esto fue repentino. ganar. Esto fue demasiado rápido y eso le creó al chavismo entonces un talante de intolerancia que tiene que superarlo en función de lo que ellos se propongan en el futuro. A lo mejor como los adecos en el trienio Exactamente, 45-48. que fue un periodo de aprendizaje, como decía Betancourt luego. Bueno, hagamos una pausa, Rafael Simón. Vamos a retornar enseguida para seguir conversando con Rafael Simón Jiménez. Bueno, continuamos con Rafael Simón Jiménez. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Ahora bien, fíjate tú, este tránsito hacia el 28 se han tejido todo tipo de conjeturas y comentarios y especulaciones que incluso, como te decía antes en el segmento anterior, llevan a muchos a tener hasta temor de lo que pueda pasar. ¿Qué puede ocurrir al 28? ¿O qué puede ocurrir el mismo 28 de julio? O antes En fin. del 28. O antes del 28. Hay tantas cosas. Yo creo que es más peligroso lo que puede ocurrir antes del 28 que lo que vaya a ocurrir el 28. Por cierto, yo siempre diferencio, Carlos, y es oportuno decirlo, toda la contaminación del sistema electoral, que está contaminado, bueno, de parcialidad, de abuso de poder, de todas estas cosas, del sistema de votación, porque son dos cosas distintas. Tú que estuviste allí como vicepresidente del CNE, eso se lo preguntaba también a Enrique Márquez, que estuvo allí, que hoy día es candidato presidencial. ¿Hay garantías de que el sistema del voto es una cosa y lo que digan verdad, las máquinas es otra? Absolutamente. Si se toman los controles de auditoría, de verificación, todos los procesos que se van a cumplir, por cierto, que están dentro del cronograma electoral. Ese sistema es un sistema absolutamente confiable si, te repito, se toman todos los controles. Hablábamos fuera de cámara. Yo te decía ¿cómo sería Venezuela? Que hay el mito este de que Pérez Jiménez es el gran constructor, Pérez Jiménez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela. Bueno, si ese mejor presidente que ha tenido Venezuela lo derrocó el pueblo masivamente el 23 de enero, ¿cómo será un gobierno que tiene 25 años destruyendo al país? O sea, la gente está obstinada de esto. Y eso es una mayoría muy importante. Y otra cosa que el gobierno no ha logrado hasta ahora, y quizás lo desespera. El gobierno venía actuando con dos factores de alianza que le facilitaban, por cierto, a todos estos grupos que están en la plataforma unitaria y la propia María Corina Machado, que era la abstención y la división. No se te olvide que nosotros pudimos haber ahorrado al país estos 6 años si se hubiera votado en el 2018 por Falcón o por quien fuera contra Maduro. Bueno, se proclamó la abstención. Aquí se han recorrido, pero llegamos, uno por convicción, y otro porque no hay más nada, porque es lo que hay, como dicen ahora, al voto. Y yo creo que ¿Crees que después de 25 años en el ejercicio del poder del chavismo, esta es la mejor oportunidad que se le presenta a la oposición? Sin duda, por eso, porque hay un compromiso en dos factores fundamentales que yo los vengo anunciando desde la victoria en Barinas hace 2 años. Aquí hay 3 factores fundamentales para la victoria. El voto, es decir, la vía electoral, irrenunciablemente, a todo trance, desafiando todos los obstáculos, saltando por encima de todas las barreras que nos pongan. La unidad, que es un elemento fundamental. Aquí la unidad no es una cosa de si queremos o no queremos, no es una de tantas alternativas, es la única que tenemos. Y la tercera, Carlos, y yo por eso insisto tanto, es la negociación. Aquí no habrá, como en casi ningún país de la Tierra, donde se han cumplido procesos de transición, no habrá transición si no hay negociación previa, donde se le den todas las garantías a todos los actores. Pero te voy a repetir un planteamiento anterior. La disposición, Rafael Simón, que puedan tener no todos los sectores, porque yo percibo que dentro del chavismo hay gente que puede pensar dentro de esa línea que tú estableces y también de parte de la oposición, pero hay factores que también mencionábamos antes, radicales, que se niegan a esa posibilidad de negociación. Claro, porque es que también el planteamiento... Lo puedes aislar, como decías, pero... El planteamiento está muy mal formulado hasta ahora. Porque ¿qué es lo que le ofrece tradicionalmente la oposición? María Corina Machado, mi amiga, a la que yo le reconozco todos sus méritos, heroína, todo lo que tú quieras, Juana de Arco, todo lo que tú quieras. Pero ella cuando se refiere al tema de la transición
y al tratamiento del chavismo, lo hace de una manera que yo no sé si será peor la condena o el perdón, porque yo los voy a perdonar si ustedes se portan, todavía tienen oportunidad de salvarse. Entonces no se trata de eso, se trata de una negociación donde las partes en igualdad de condiciones se den mutuas garantías y tú asegures, porque además eso es fundamental, chicos, si nosotros aquí, a partir del 28 de junio, sea cual sea el resultado electoral, lo que vamos a prolongar el conflicto, y vamos a prolongar el enfrentamiento, y vamos a prolongar la división, bueno, el país se nos terminará de ir por un albañal. Bueno, quedan semanas. Muchas gracias. Interesante mucho tu gusto. reflexión, o tus reflexiones en la mañana de hoy, Rafael Simón. Bueno, Mucho muchas gusto, gracias por Carlos. haber estado. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.